Este es un video realizado en UTAD, Unidad Tecnológica de Apoyo Didáctico, perteneciente a la Universidad Arcis en Línea, Santiago de Chile, 15 de julio del 2009. Muestra una ayuda de cómo debo realizar las notas al pie de página una vez encontrada la información en la web. Continuando con el tema que nos ha servido de ejemplo para la elaboración de un artículo, busco el criterio entonces de la educación en Argentina en cuanto al proceso de introducción de las TICs. Realizo la búsqueda y encuentro entonces una serie de vínculos que me podrían proporcionar información. El vínculo que aparece acá muestra entonces un análisis sobre información atingente a las TICs y la educación. Como en mi artículo me encontraba escribiendo sobre la metodología que se debía emplear en la elaboración de videos educativos, y yo ya había leído información sobre ese tema, ahora entonces debo hacer referencia al artículo que yo leí en esa ocasión. En mi artículo me encontraba escribiendo sobre la metodología que se emplea. Entonces en mi artículo estoy escribiendo: la educación en Argentina ha mejorado gracias a iniciativas que buscan potenciar la educación mediante herramientas virtuales en la elaboración de productos digitales. Se pueden observar metodologías de trabajo. Como yo ya había encontrado información en este sitio sobre las metodologías, debo hacer referencia entonces a la información que he encontrado. Entonces veo que el autor de esta información es Karina Crespo, aparece la fecha y entonces debo hacer referencia a la información que he encontrado. Para esto entonces realizo una nota al pie de página. Y entonces voy a la parte de mi procesador de texto de notas al pie. Ahí me va a preguntar entonces, va a ingresar el número y yo debo introducir la información que he encontrado. Entonces escribo primero el apellido del autor, el nombre del autor y el nombre del artículo que yo he encontrado. Como pueden observar, se llama Videos Educativos de Tucumán a Badajoz, un sueño posible. Y entonces debo escribir acá que es un artículo en línea en donde yo lo encontré, a qué sitio pertenece, la fecha del artículo y entonces una pequeña información sobre lo que se trata de este artículo. La fecha en que fue realizada la última visita al sitio y el enlace disponible para verificar la información. Dentro del criterio de búsqueda también he encontrado otra información que me sirve entonces para la elaboración de mi artículo. Toda esta información se supone que yo la he analizado antes de encontrarme escribiendo mi artículo. Entonces puedo ver que acá se elabora un artículo sobre
las TICs en la agenda política educativa de Argentina. Voy entonces al texto que he encontrado y como en mi artículo me encontraba escribiendo sobre el factor económico, yo estaba escribiendo: es importante observar el factor monetario en la disponibilidad de los recursos para las TICs en la educación en Argentina. Como ya encontré previa haber escrito el artículo información sobre el factor monetario, entonces ahora debo realizar una nota al pie de la página sobre esta información. Seguimos el ejemplo anterior, voy al final del texto, en ver voy a notas del pie y entonces debo escribir la nota al pie de página. Primero el apellido del autor, Barrio Nuevo. Luego el nombre del autor, el nombre del artículo. Debo escribir entonces que es un material que se encuentra en línea, la institución a la cual pertenece este autor, la fecha en que fue escrito y la última visita en que yo encontré esta información, además del vínculo disponible para poder verificar la información que yo estoy haciendo referencia.